Bueno, pues nada, buenas tardes. Vale. Bueno, bienvenidos a Chelva, es la ocasión ahora para deciros. Bueno, pues, a ver, como os ha comentado Gloria, ha sido un poco improvisado. Entonces lo que vamos a hacer es ver la iglesia arcipestral primero y lo que podamos del centro histórico, ¿vale? Interpretarlo un poco, pues intentar interpretar todo lo que nos han ido contando y de lo que hemos visto y hemos oído, pues intentar pues ubicarlo y interpretarlo, ¿vale? Entonces nada, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, estamos en la Plaza Mayor de Chelva. Hasta la construcción de la iglesia arciprestal se puede decir que era la trasera de la población, porque Chelva, la evolución urbana de Chelva ha sido durante toda la Edad Media hacia el sur, hacia el río. Entonces eso cambia entre otras cosas al construir en primer lugar la iglesia medieval que es antecesora de esta, y después más tarde la iglesia arciprestal, que ya definitivamente lo que hace es ensanchar la población hacia el norte, que mire hacia el norte, hacia la zona más llana, y se cambian los accesos a la población definitivamente ya en el siglo XIX, cuando se construye la actual carretera, porque hasta entonces se utilizaba el antiguo camino real que iba de Valencia a Castilla por el vado de Moya, y ese camino real es realmente el que marca la configuración urbana de Chelva. Los barrios de Chelva se iban asentando alrededor de ese camino, y donde estábamos, el castillo, el Alcázar, era el vigía de entrada a Chelva, que en la época medieval, aparte Chelva tenía derecho de peaje o de portátulo. Tenéis que tener en cuenta que Chelva era la frontera del Reino de Valencia con Castilla, y entonces en Chelva se pagaba peaje para entrar y para salir, como una aduana, ¿no?, de las modernas. Y eso, sí. Y eso es lo que ocurría. Incluso hubieron pleitos en el siglo XIII por el paso de maderas, porque en Chelva se quería también cobrar el paso de las maderas por el río Turia, etcétera. O sea que era un poco en serio. Los de Chelva teníamos fama de muy guerreros, ¿vale? Bueno, pues nada, la ubicación, como os he dicho, es esa. Y bueno, aquí se construye la iglesia arciprestal. Lo que vamos a hacer primero, os explico un poco por fuera y después ya por dentro os cuento un poco el inicio del cristianismo aquí en Chelva, en la villa, ¿vale? Bueno, como veis es una fachada monumental de estilo manierista, una fachada retablo, ¿vale? Un poco anticipa esa fachada retablo lo que nos encontraremos dentro, el hueco principal de la nave central y el gran retablo que había al fondo, bueno, faltan, como veis, las estatuas también, que se tiraron en la guerra civil. Y bueno, esta fachada es un poco una fachada a semejanza también, por ejemplo, con la iglesia de Liria, la Asunción de Liria, o la iglesia de Santa Cruz del barrio del Carmen, y todas ellas también además inspiradas en las de San Miguel de los Reyes en Valencia, que también más o menos, que esa a su vez estaba inspirada en el Escorial, bueno, en la arquitectura escurialense, etcétera, ¿no? Bueno, esta realmente se diseña antes de, pues, a finales del siglo XVI, principios del XVII, y básicamente se ejecuta ese proyecto. Entonces, pues pasa a la inversa que la del Carmen, que el diseño evolucionó, y una parte es más manierista, de la fachada retablo de la iglesia de Santa Cruz que os digo, y el resto es más barroca. Esta se construyó enseguida, es la primera que se puede decir que se terminó antes incluso que aquella, y antes incluso que la de Liria. Bueno, bien, aparte de ahí destacaríamos el campanario. El campanario, bueno, es muy importante. El campanario se debe a Juan Bautista Pérez Castiel, que se contrata para acabar las obras del templo, y entonces es el que diseña este campanario. Y este campanario es el que después sirve de modelo al resto de campanarios de toda la Comunidad Valenciana, a través de su sobrino Mínguez, que había trabajado con él aquí. Era él todavía un niño, y entonces él aprende este modelo. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, el campanar de la iglesia de Campanar, valga la redundancia, es de Mínguez, que la aprendió aquí en Chelva. Sobre todo el típico remate helicoidal de los contrafuertes, que se puede decir con la caña estilizada y abierta, que es un poco la novedad que introduce Castiel. Después el reloj, bueno, ahí vemos la pantalla realmente,
Es un reloj curioso, como hemos dicho, marcaría el día del mes, el de la semana, las horas, etc. Lo interesante es que dentro está la maquinaria original, ¿vale? Es de un inventor de Liria que se llamaba Valentín Silvestre y Fonbuena, se descubrió hace poco, y bueno, es un hombre pues que, bueno, pues aquí lo que pasaba y lo que sigue pasando, muy poco reconocido en su país, en su tierra, más reconocido en el extranjero. Tuvo muchos inventos y este es uno de los relojes originales, uno de sus artilugios, de sus inventos, ¿eh? Y bueno, que solo hay uno de similares características en España, también obra de él, ¿vale? Y bueno, y después, aunque la fachada es de más o menos se empezó a construir en el año 1626, se le atribuye a un arquitecto castellano, Juan Jerónimo Larrañaga, no se tiene ninguna noticia más de él, solo que los diseños de la iglesia de Xelva. Y bueno, sí que podemos ver algo de Pérez Castiel. Pérez Castiel, aparte del campanario, exteriormente también realiza el juego de cortinas con los angelotes que sujetan el escudo de la villa de Xelva, y también se le atribuye seguramente la fuente de la que estamos viendo, la Plaza Mayor de Bandejas, barroca, que tiene grabado en la pilastra el año 1679. El contrato lo firma en 1676. En fin, bueno, contaría más, pero bueno, vamos a ver. Bueno, la capilla de la Comunión está adosada, es un poco más tardía, Bueno, bien, a ver, os he comentado. Bueno, vamos a repasar un poquito la historia del cristianismo aquí en Xelva, ¿vale? Las primeras noticias que tenemos, y además escritas de lo que podría ser Xelva, pues no se sabe, pero bueno, con casi total seguridad, es en el siglo VII, ¿vale? En el 11º concilio toledano, ¿vale? Y se nombra el obispado de Valencia, los límites del obispado, ¿eh? Y entonces se nombra desde Valencia hasta Silva, ¿eh? Silva se supone y se identifica con Xelva, ¿vale? Seguramente, tampoco lo tenemos al 100%, pero bueno, parece que filológicamente pues la evolución de Silva a Xelva es correcta, y los historiadores, muchos historiadores, Florián del Campo, Beuter, todos dicen que Xelva, pues eso, era la antigua Silva, ¿eh? Un nombre que le pusieron los romanos, ¿vale? Que significa selva, bosque, ¿eh? Conjunto de, pues eso, Xelva ya hemos oído hoy que hay mucha abundancia de agua, hay también mucha vegetación, hay mucho bosque, entonces bueno, pues igual que Chiribella, pues son de los nombres que derivan de ahí, ¿vale? Entonces, en esa época, pero no tenemos más noticias ni ningún vestigio que haya aparecido de esa época, ¿vale? Después, la siguiente noticia que tendríamos sería del siglo XI, ¿vale? De finales del siglo XI, el paso del Cid Campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar, que pasa por aquí y, según consta en el archivo de Alpuente, bueno, pues impone 10.000 dinares a la población, a los musulmanes que vivían en esta zona de Xelva, Alpuente, Domeño, Loriguilla, etcétera, para seguir pues ellos gobernando, ¿no? Bueno, pues en esa época cuentan también pues que Cid mandó construir una iglesia dentro del cerco del castillo. El castillo, siempre tenemos que entender que el castillo es lo que llamamos ahora la posada, ¿eh? El antiguo palacio después de los vizcondes, más tardíamente, y ahí dedicaría una iglesia dedicada a San Pedro, hacia el año 1093. Eso es lo que se sabe. Después hay muchos avatares, pues incursiones musulmanas, castellanas, aragonesas, esto es zona fronteriza, ya se sabe. Entonces hay una inestabilidad constante en Xelva durante esa época. Entonces, bueno, hasta más o menos que entra Jaime I, ya hay pues una calma, ¿no? Al estar todo el resto del reino ya en manos de los cristianos, pues parece que ya hay un poco más de estabilidad. Dicen las crónicas, pues eso, que en Xelva Jaime I manda reconstruir las murallas que estaban derruidas y su castillo, y entonces también manda a construir una iglesia de las llamadas de Reconquista, ¿vale? Una iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, y que los restos se pueden hoy ver dentro del
el edificio complejo, complejísimo del Palacio de la Posada, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces ahí quedan los restos de una iglesia en primera planta, una iglesia fortaleza similar a la de Castelfabib en el Rincón de Ademuz, y que recientemente pues se han ido descubriendo algunas de las entradas y escaleras que subían a esa iglesia, ¿vale? Bien, bueno, esa iglesia pronto se quedará pequeña, ¿vale? Y hacia finales del siglo XIV, también coincidiendo con la creación del Vizcondado de Chelva, un título que se otorga hacia 1390, el único título de vizconde que hay en el Reino de Valencia. Entonces, pues esa estabilidad y el crecimiento de la población que se va asentando, y pues aprovechando también las cartas Puebla, que son también de esa época, la carta Puebla de Chelva y la Mudéjar, la morisca también, la de Tuajar también es de esa época. Bueno, entonces se decide construir otra iglesia al otro lado del palacio y fuera de la muralla, coincidiendo con la muralla o apoyándose quizá en la muralla. Entonces esa iglesia, que más o menos hacia el año 1400 ya estaba construida, ocuparía donde estamos ahora, el actual crucero de la iglesia, ¿vale? Este crucero es más o menos la iglesia medieval con una puerta que recaería a la zona de poniente, del oeste, ¿vale? Eso lo sabemos, entre otras cosas también, aparte de por el padre Vicente Mares, por el contrato de obras que se firma con Pérez Castiel, y en ella la primera cláusula que le dan es derribar la antigua iglesia, ¿vale? Entonces, bueno, se hace esa iglesia del año 1400, una iglesia de nave única también, con capillas entre los contrafuertes, y bueno, pues un poco más tarde, un siglo y medio más tarde, se vuelve a quedar otra vez pequeña, y entonces es el Consejo de la Villa, lo que hoy sería el Ayuntamiento, el que decide construir un nuevo templo de grandes dimensiones y que fuera un poco el reflejo de esa riqueza económica que, entre otras cosas, le daba la huerta a Chelva, a los chelvanos. Esa huerta, tener una huerta aquí a unos 350, 400 metros de altitud, donde se podía plantar absolutamente de todo, con agua, toda la que quisieras. Entonces era, además, una población fortificada, fuerte. Entonces eso dio mucha estabilidad. La población venía y venía. Chelva estaba dentro del obispado de Segorbe, e incluso pues eso se situó en alguna ocasión casi por delante de la propia Segorbe, por lo menos en número de casas, y casi en el de habitantes. Entonces ese reflejo de poderío de Chelva dijo, pues hacemos una iglesia de nueva planta, no vamos a arreglar la que hay y a ponerla al gusto de la época, sino que vamos a hacer una nueva grande. Entonces el Consejo de la Villa lo impulsa y llega pues Juan Jerónimo Larrañaga y hace el diseño de la nave y de la fachada. Más o menos hacia el 1650 se puede decir que está acabada la media iglesia, o sea, del crucero hacia la portada, ¿vale? La curiosidad es que la iglesia medieval no se había derruido, con lo cual estaba la iglesia medieval aquí elevada, estaba la media nave hecha y utilizaba la pared de la iglesia medieval para pared principal de la capilla mayor, se puede decir, y el resto del templo estaba rodeando la iglesia medieval, hasta una altura más o menos de 10-12 metros, más o menos, rodeándolo todo. Entonces era una iglesia dentro de otra. Y durante años se celebraba allí la misa, pero aquí, por ejemplo, se seguían enterrando, porque en la iglesia medieval había derecho de enterramiento de muchas familias, que eran los patronos de varias de las capillas, cosa que después se eliminó, porque al ser el ayuntamiento el impulsor, pues decidió eliminar todos los privilegios de las familias, ¿vale? El templo queda paralizado por falta de dinero. Bueno, en esa primera parte intervienen otros arquitectos, como Pedro de Ambuesa, y algunos otros que estaban trabajando en la iglesia de la Asunción de Liria y también en la iglesia del Carmen.
también la que os he dicho de Santa Cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época sí que había un movimiento y venían, visuraban la obra, llamaban a unos a ver qué opinaban, el Consejo de la Villa pedía opinión, a ver cómo iban las obras, si era del buen gusto, lo que se hacía en otros sitios, bueno, era un movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, se paraliza por falta de medios y, bueno, pues unos años más tarde entra a la rectoría de Chelva el padre Vicente Mares, que os hablaba antes Juanjo de él. Bueno, el padre Mares era pues un hombre muy culto, era el representante de la Santa Inquisición en Valencia, era además visitador del obispado de Segorbe, a la vez era escritor y bueno, un personaje total, ¿no? Entonces, bueno, además era hijo natural de Chelva y era un exaltado de Chelva, De hecho, por ejemplo, él, pues además una de las cosas que le hizo un poco célebre fue que él empezó a dar argumentos de que Chelva había sido el paraíso terrenal, que estaba situado en Chelva, bueno, y otras muchas cosas, ¿vale? Y eso, escribió un libro, que es el que se ha quedado en el siglo XVII, de historia, que hoy en día es un referente, que le intituló La Fénix Troyana, Fénix por el resurgimiento de Chelva, ser una villa fronteriza y volvía a resurgir como el ave Fénix, y Troyana, pues porque él decía, entre otras cosas, pues que descendíamos los chelvanos de los antiguos troyanos y a su vez también porque Troya también fue derruida y también fue reconstruida, ¿no? Bueno, pues por eso le puso al libro La Fénix Troyana. Vale. Él entra con mucha fuerza, entonces él lo que quiere es, pues eso, continuar con las obras del templo y que quede espectacular, ¿no? Entonces entra el padre Mares y ya convence al Consejo de la Villa para que continúen con la obra. Entonces se le pone un rediezmo a los vecinos de Chelva. Ya pagaban un diezmo, pero ahora un rediezmo, que era además pues en vino, en maíz, en grano, vamos. Igual que se le pagaba a Pérez Castiel, al arquitecto que contrata, que se le pagaba en grano. Cántaros de vino, etcétera. Bueno, entonces, pues nada, se hace así y buscan arquitecto por la zona. Como no encuentran ninguno arquitecto por la zona, pues deciden ir a buscarlo a la ciudad de Valencia. Entonces, en la ciudad de Valencia encuentran y contratan a Juan Bautista Pérez Castiel, que por aquel entonces era el maestro de obras de la Catedral de Valencia y que en los años 70 del siglo XVII acababa de firmar con el Cabildo de la Catedral la construcción, bueno, la remodelación y construcción de la capilla mayor, pues todo el revestimiento que tapaba los ángeles músicos ahora famosos, etcétera, etcétera, todo el presbiterio, ¿no? Vale. Entonces se contrata, se puede decir, al arquitecto más prestigioso que había en esa época, ¿vale? Entonces llega aquí y se hace un contrato con él, Se hace un contrato que se guarda en la Catedral de Valencia y se hace un contrato punto por punto, diciéndole prácticamente todo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, bueno, después él interpretó varias cosas, pero era, vamos, es al detalle. Si lo habéis leído alguno, bueno, está en varios sitios publicado, pero bueno, es al detalle, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, se le dice que tenía que llenar los frisos de las cornisas que exceda en todo lo que se hubiera visto anteriormente en el Reino de Valencia, que la capilla mayor, la bóveda, tenía que ser diferente y que se distinguiese de todas las que se hubieran visto antes en el Reino, bueno, y así, ¿no? Lo que quiere el Ayuntamiento, el Consejo de la Villa, es que la iglesia de Chelva sea el referente de la época, ¿no? Pues no sé, pues ahora podríamos poner el ejemplo, no sé, pues la Ciudad de las Artes o un auditorio, ¿no? Pues a ver quién tiene el mejor auditorio, pues yo qué sé, Torrente, que tiene 80.000 habitantes, pues un auditorio de referencia, ¿no? Pues bueno, algo así. Vale, antes lo que se construían eran iglesias. Bien, entonces, bueno, pues hace todo una interpretación, realmente una interpretación decorativa para rellenar todo, porque toda la parte esa ya estaba toda totalmente construida, y a él le mandan, pues eso, construir una gran cúpula, pues de aquí arriba hay más de 40 metros de altura, la linterna, El edificio, como veis, es de una sola nave, pero bueno, es de dimensiones, vamos, tiene 50 metros de longitud, 26 metros la nave de ancha y bueno, las bóvedas pues superan los 25 metros de altura y después el gran retablo también que se está reconstruyendo, ¿vale? Se hace un gran templo. Entonces, bueno, a él se le dice, pues eso, que lo llene todo de decoración, pues los ángeles que tiene que poner, los querubines, los florones,
granadas, bueno, todo lo que tenía que poner. Y entre otras cosas pone, que eso no estaba especificado, pero bueno, él lo hace porque realmente el que le mandaba era el padre Vicente Mares. Él había escrito el libro este de la Fénix troyana y entonces él en su honor coloca los aves fénix, que lo podéis ver por ahí arriba, saliendo resurgiendo de las cenizas, verdosas, ahí veis otros dos allí y en el resto de la bodega también. Bueno, aquí aparte hay también más novedades, por ejemplo, yo qué sé, pues el alquitrabe este de las ventanas del crucero escalonado se adelanta 15 años en el repertorio barroco en Valencia, o sea, muchas cosas, muchas novedades al campanario que os he comentado, etcétera, etcétera. Una de las cúpulas más grandiosas también de la época, pues, en fin, muchas cosas. Él también pone los actos protectores de la agricultura, ¿no? Bueno, la población, entre otras cosas, era agrícola, ¿no? Lo que daba vida a Chelva, entre otras cosas, era la agricultura. Entonces, lo que hace es poner a los patronos agrícolas mirando hacia los feligreses. Entonces, vemos detrás Abdón, Senén y San Isidro en el centro. También en las fachadas estaban Abdón y Senén, y coronaba Santa Bárbara, ¿vale? También, todo agrícola, ¿vale? Después, aparte, eran los vecinos de Chelva y el consistorio el que empujaba a hacer el proyecto. No era ni el señor feudal, el vizconde de Chelva, ni era tampoco la Iglesia Católica como institución. Era los vecinos de Chelva, el consistorio de Chelva, el que hacía el templo, el que impulsaba las obras. Y los vecinos estaban más o menos contentos porque eso suponía trabajo y jornales para la gente, realmente. Entonces, bueno, pues lo que hace es poner en los principales sitios las armas que representaban al consistorio y a los chelvanos. Entonces, tenemos las alegorías del escudo de Chelva en los calcamones o pechinas. Entonces vemos unas esferas azules con unos ángeles tenantes, las sujetan, y en el centro tenemos varias interpretaciones del escudo. Tenemos las torres de la villa o de la ciudad, en ambos lados, uno con la cruz de la avenida del cristianismo a través del apóstol Santiago, las otras con las llaves de la ciudad, ahí. Después, en estas otras tenemos el arado y la hoz, tenemos también el trigo, que son símbolos agrícolas, y en el otro tenemos la hoz o oncete para podar la viña, otro de los símbolos. Y además hay una uva muy famosa, la uva de Chelva, que en Chelva casi no quedan viñas de uva de Chelva, pero que fue famosa durante el siglo XVII, XVIII, en Madrid y en muchos sitios era muy famosa la uva de Chelva. Ahora no queda casi ni variedad de uva de Chelva en Chelva. En otros sitios sí, en muchos, pero aquí muy poquita, ¿vale? Bueno, pues en fin, eso es lo que hace. También graba el escudo de la villa de Chelva, las puertas principales, y en el centro coloca, como hemos visto en la fachada, también el escudo de la villa. En ese cortinaje típico de Castiel, ahí también coloca el escudo de la villa de Chelva. Y bueno, y solo faltaba una cosa para terminar el templo, que era un gran retablo. Entonces, no sabemos quién hizo el retablo. Lo que sí que sabemos es que el retablo era muy semejante, por ejemplo, al de la iglesia del convento de San Esteban de Salamanca, muy parecida. Entonces, el retablo, bueno, ahora se está reconstruyendo, eso, la parte de abajo, la base, se construyó en los años 50, después de la Guerra Civil, y, bueno, después irá toda la iconografía del retablo. De todas maneras, después veremos la maqueta. La podéis ver ahí cómo quedará, que es como era. Es una maqueta sacada de una fotografía original. Pero bueno, está Aarón y Melquisedec, Antiguo Testamento, San Pedro y San Pablo. Después, arriba, a partir de la cornisa, coronarán los 4 patronos de la Iglesia latina. Y arriba del todo, la Virgen de los Ángeles, que es una advocación que viene ya de la época de Jaime I, ¿vale? Así acabará el retablo de más de 20 metros de altura, ¿vale? Y bueno, pues en fin, después aparte, pues el templo pues tiene pues una colección de cuadros todavía bastante importante, unos 40 óleos más o menos. El resto se perdieron en la Guerra Civil porque había más pinturas, sobre todo pinturas medievales, que se han perdido todas. Solo queda una, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, una de Llorenç Saragossa.
Bueno, y sobre todo de las pinturas destacaríamos estas dos, que son de Jacinto Jerónimo de Espinosa, las dos adoraciones de los pastores, que son de muy buena calidad. Y dentro también tenemos dos de Pedro Dorrente, que es David y Goliat y Josué deteniendo el sol. ¿Vale? Después, por ejemplo, estas cuatro, que son de las más modernas, de finales del 19, estas son de Gonzalo Salvá, pintor academicista, entre otros profesor de Joaquín Sorolla, y bueno, hay varias pinturas de Salvá en el San Pío V, en Valencia, ¿vale? Era miembro de la Real Academia, obviamente. Y bueno, también hay de Vicent Castelló, a los pies, entre las dos puertas, también después lo veréis, hay un San Miguel. Pero bueno, yo conozco dos iguales más. Hay uno en el San Pío V, también de Vicent Castelló, y hay otro en el Museo de la Ciudad, en el Palacio Marqués de Campo, hay otro idéntico también. Y después, como rarezas, por ejemplo, hay unos que son Jesús vestido de sacerdote. Normalmente a Jesús nunca se le suele vestir de sacerdote, ¿no? Pero en Chelva, pues por casualidad, hay dos iguales, uno sin restaurar y otro restaurado, representando a Jesús vestido de sacerdote, ¿vale? Lo tenemos ahí también encima del de San Miguel y el otro en la sacristía, después si queréis lo podemos ver, ¿vale? Y bueno, y el apostolado que se atribuye a March, y bueno, en la capilla de la comunión también hay más pinturas de March, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no mucho más. Bueno, lo interesante es que aquí debajo de esto, pues está seguramente encontraríamos muchas lápidas de origen medieval, con inscripciones medievales, porque toda la iglesia era de tablero de barro cocido y claro, en el siglo XIX pues había realmente más tumbas, más lápidas que tableros de barro cocido, ¿no? Entonces lo que se hizo, bueno, pues en el siglo XIX se puso todo el mármol de las canteras de Alcublas, muy famosas, en Valencia hay muchos edificios con este mármol, y se taparon todas. O sea que aquí realmente debajo estarían los restos de la iglesia medieval, sus lápidas, etc. Toda la parte que está detrás era el cementerio medieval y también a la gente que se enterraba, que tenía derecho a enterrarse dentro de la iglesia gótica. Y después al otro extremo estaría el cementerio musulmán, que es el que ha nombrado antes Gloria, que bueno, pues desapareció. Bueno, pues eso. Y no sé, muchas cosas más, pero tampoco tenemos mucho más tiempo si queremos hacer el recorrido de la vía. Si queréis damos una pequeña vuelta y ya salimos, si no, no vemos más.